Miguel Hernández, un empresario de gran éxito y rodeado de lujos, abandonó el evento de gala con la acostumbrada calma que siempre lo caracterizaba. Su apariencia impecable y su porte serio intimidaban a cualquiera que osara acercarse demasiado, pero en su interior nadie sabía que llevaba consigo una tristeza profunda, una que lo había acompañado por más de 2 décadas. Desde aquel día en que perdió a Isabela, la noche era fresca, y la brisa que cruzaba la plaza le trajo un momento de alivio. Miguel nunca había dejado de amar a Isabela, la mujer que alguna vez había llenado de luz su vida, aunque el mundo lo veía como un hombre de negocios incansable y frío. En el fondo, siempre había una parte de él que se negaba a aceptar que Isabela realmente se hubiera ido para siempre. Sin embargo, esa noche, algo cambiaría su vida para siempre. Al cruzar la plaza, sus ojos, como por instinto, se posaron en una figura femenina al otro lado de la calle, una mujer que vendía flores, con un vestido sencillo y una expresión apacible. Su respiración se detuvo por un instante. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido, mientras una incredulidad y confusión se apoderaban de él. Era ella. Estaba seguro de que era ella. La mente de Miguel intentaba procesar lo imposible. Aquella mujer, con su cabello oscuro y su sonrisa suave, era la viva imagen de Isabela. Sin pensarlo 2 veces, caminó hacia ella, sus pasos rápidos y decididos. Sin embargo, cada metro que acortaba, sentía que el peso de la realidad lo atrapaba. ¿Cómo podía ser posible? ¿Acaso estaba alucinando? Finalmente, llegó lo suficientemente cerca como para verla bien, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mujer lo miró por un segundo, con una expresión que mezclaba sorpresa y desconcierto, y en sus ojos él reconoció algo familiar. Pero antes de que pudiera decir algo, ella dio un paso hacia atrás. Como asustada, Miguel, sorprendido por la reacción de la mujer, intentó calmarla, pero cada vez que avanzaba un poco más, ella retrocedía, como si se tratara de un peligro desconocido. «Perdona, no quería asustarte», murmuró él, levantando las manos de manera pacífica, pero la mujer lo miró un segundo más, y luego, como si hubiera tomado una decisión, giró rápidamente y comenzó a caminar a toda prisa, perdiéndose entre la multitud de la plaza. Miguel se quedó allí, observando cómo se desvanecía en la distancia. Incapaz de moverse o de comprender lo que acababa de ocurrir, la confusión se transformó en un deseo vehemente de saber quién era esa mujer. Sentía que algo profundo y fuerte, casi visceral, lo arrastraba hacia esa desconocida. ¿Era posible que ella fuera Isabela? ¿O se trataba solo de una coincidencia cruel? Las dudas llenaron su mente mientras intentaba ordenar sus pensamientos. «Es posible que...», murmuró para sí mismo, llevándose una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón aún latía aceleradamente. No importaba cuántas veces intentara racionalizarlo, la idea de que ella pudiera estar viva, de alguna manera, era como un rayo de luz en medio de las sombras en las que había vivido por años. Con cada segundo que pasaba, sentía crecer una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Miguel era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, y esta vez no sería la excepción. No importaba cuánto tiempo o esfuerzo le tomara. Él estaba decidido a averiguar quién era esa mujer, qué la había llevado a esa plaza, y por qué era idéntica a la mujer que había amado y perdido esa noche. Miguel no regresó directamente a casa, en su lugar. Se quedó en su auto, estacionado frente a la plaza, con la esperanza de verla de nuevo. Las horas pasaron mientras sus pensamientos lo consumían, repasando cada detalle de aquella breve, pero intensa, interacción. Intentaba recordar cada facción, cada gesto, cada pequeña expresión que la mujer había mostrado. ¿Sería ella realmente, o solo era una ilusión creada por su propia necesidad de aferrarse a algo que creía perdido? Mientras el reloj avanzaba, Miguel comenzó a planear sus próximos pasos. Sabía que para alguien como él, con los recursos y contactos que poseía, no sería difícil averiguar más sobre ella. Tenía personas de confianza que podían investigar discretamente, y con un solo llamado, podría tener en sus manos toda la información que necesitaba. Sin embargo, una parte de él también sentía miedo, porque si realmente se trataba de Isabela, ¿cómo afrontaría esa verdad? ¿Estaba preparado para enfrentar las respuestas que pudieran surgir de esta investigación? Aún así,
Su deseo de saber la verdad superaba cualquier temor que pudiera tener. Finalmente, al amanecer, Miguel decidió que no podía esperar más. Se dirigió a su casa, pero no sin antes hacer un par de llamadas. Instruyó a su asistente para que organizara una investigación exhaustiva. Quería saberlo todo sobre esa mujer, desde dónde vivía hasta cómo había llegado allí. Cada detalle sería crucial para resolver este enigma, que de repente se había vuelto el centro de su vida. Miguel sabía que una vez comenzara este viaje, no habría vuelta atrás. Durante los días que siguieron a ese primer y desconcertante encuentro, Miguel no pudo pensar en otra cosa. Su mente estaba llena de imágenes de la mujer en la plaza, del modo en que lo miró y luego huyó. Era como si aquella visión hubiera roto el cascarón de frialdad y pragmatismo que había construido a su alrededor durante años. La posibilidad de que esa mujer pudiera ser Isabela lo llenaba de una mezcla de esperanza y dolor que no había experimentado desde su juventud. Para alguien de su posición, era relativamente sencillo iniciar una investigación discreta. Tenía el poder y los recursos necesarios, y sus contactos podían acceder a información que otros ni siquiera imaginarían. Sin perder más tiempo, Miguel puso en marcha todo lo que estaba a su alcance. Contactó a su investigador de confianza, el mismo hombre que le había ayudado en situaciones delicadas del pasado. Con instrucciones claras, le pidió que obtuviera toda la información posible sobre la misteriosa mujer de la plaza. Las horas pasaban lentamente mientras Miguel aguardaba los primeros resultados de la investigación. Se esforzaba en mantener la calma, pero en su interior, una ansiedad creciente lo consumía. Era como si, después de tanto tiempo, su vida hubiera recuperado un propósito distinto del negocio, algo que parecía increíble incluso para él. Finalmente, después de un par de días, recibió una llamada. Su investigador le informó que había logrado obtener algo de información sobre la mujer. Su nombre era María, y, al parecer, vivía en un barrio modesto de la ciudad. Según los informes preliminares, ella llevaba una vida sencilla, vendiendo flores en diferentes plazas para subsistir. No tenía familiares cercanos ni registros que indicaran alguna relación significativa en su pasado. Todo parecía indicar que ella había llegado a la ciudad hacía muchos años. Aunque su procedencia exacta era un misterio, cada nuevo dato aumentaba la intriga de Miguel. ¿Cómo era posible que una mujer como ella, con un pasado tan nebuloso, tuviera un parecido tan perfecto con Isabela? Había escuchado historias sobre dobles y coincidencias, pero esto era diferente. Había algo en María que resonaba profundamente en él, algo que no podía explicarse solo con una semejanza física. Al anochecer, Miguel decidió ir al barrio donde María vivía. Sabía que observar desde la distancia no le daría las respuestas que buscaba, pero necesitaba verla otra vez, en su entorno, intentar entender quién era realmente. Condució su auto hasta una calle estrecha y tranquila, y se detuvo cerca de una pequeña casita. La ventana estaba iluminada, y dentro, a través de la cortina, pudo distinguir la figura de María. Parecía estar sola, sentada en una silla junto a una pequeña mesa. Al observarla, una mezcla de nostalgia y melancolía lo invadió. Verla en un ambiente tan humilde le recordó a Isabela, quien siempre había vivido con sencillez y quien, en su juventud, solía soñar con una vida juntos. Lejos de los lujos y la presión familiar que él siempre había sentido, Miguel se sintió vulnerable, como si aquella escena lo transportara de vuelta al tiempo en que Isabela era el centro de su mundo. Decidido a no quedarse solo como un observador, al día siguiente, volvió a la plaza donde la había visto por primera vez. Esta vez, se preparó para hablarle y abordarla con cuidado, sabiendo que cualquier paso en falso podría hacerla huir de nuevo. La vio desde la distancia, arreglando las flores en su puesto improvisado, organizándolas con una paciencia que le recordaba la dulzura de Isabela. Respiró profundo y se acercó con una sonrisa amistosa. «Buenos días», saludó, tratando de sonar casual. María lo miró un instante, como si intentara recordar de dónde lo conocía, pero no mostró el mismo desconcierto que la primera vez. «Buenos días, señor», respondió ella cortésmente, y continuó arreglando sus flores. Miguel notó la suavidad en su voz, tan similar a la de Isabela, y sintió un nudo en la garganta. «Perdona por molestar. La otra noche creo que te asusté», dijo, intentando romper el hielo. María bajó la mirada, un poco avergonzada, y asintió. «Sí,
Pensé que, no sé, fue un momento extraño, admitió ella, sin mirarlo directamente. Miguel decidió no presionarla demasiado. En cambio, le compró un ramo de flores y aprovechó para hablarle un poco más de manera informal. Le contó que tenía interés en las flores y que siempre le habían recordado algo especial. Ella, aunque algo desconfiada, le explicó algunos detalles sobre las flores que vendía, cómo las cultivaba y las dificultades que enfrentaba para mantener su negocio. Mientras ella hablaba, Miguel no podía evitar observar cada gesto, cada expresión. Había algo tan familiar en su forma de moverse, en sus palabras. Aunque María no recordara nada de su vida pasada, él estaba seguro de que esa mujer era Isabela. Su mente le decía que no podía ser, pero su corazón se negaba a aceptar otra realidad. Esa conversación casual, aunque corta, le dio a Miguel la determinación que necesitaba para seguir adelante. Sabía que había un largo camino por recorrer y que la verdad no sería fácil de descubrir, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por llegar al fondo de este enigma. El día después de su breve conversación en la plaza, Miguel se despertó con una determinación renovada. Su mente seguía enredada en las dudas y en la imposibilidad de lo que estaba viviendo, pero también se sentía impulsado por una certeza inexplicable. Había algo en María, en su voz y en sus gestos, que hacía imposible ignorar la posibilidad de que realmente fuera Isabela. Decidido a acercarse más y ganar su confianza, Miguel comenzó a frecuentar la plaza donde ella vendía sus flores. Pasaban días en los que simplemente se quedaba observando a la distancia, sin acercarse demasiado. María siempre estaba ocupada, conversando con los clientes que se detenían a comprar sus flores o preparando pequeños ramos con delicadeza. A través de estos días de observación, Miguel empezó a notar aspectos de su personalidad, esos detalles sutiles que tanto le recordaban a Isabela. Una tarde, cuando la plaza estaba más tranquila, decidió que era el momento adecuado para intentarlo de nuevo. Se acercó al puesto de flores con una sonrisa genuina, con la esperanza de que María recordara su rostro después de su primer encuentro. «Buenas tardes, María», saludó, esforzándose por sonar amigable. María lo miró, esta vez sin el desconcierto de la primera vez, y asintió levemente. «Buenas tardes, señor». «Miguel, ¿verdad?», preguntó, recordando vagamente el nombre que él le había mencionado durante la breve conversación anterior. Él sintió una chispa de esperanza al escuchar que había recordado su nombre. «Sí, Miguel, me alegra que lo recuerdes», respondió. Intentando disimular la emoción en su voz, María asintió, aunque mantuvo una distancia prudente, sin bajar la guardia. Miguel podía ver que ella no estaba completamente cómoda, pero algo en su mirada le indicaba que estaba dispuesta a escuchar, aunque fuera solo por curiosidad. «Te veo aquí seguido», comentó Miguel, tratando de sonar casual. «Las flores que vendes son preciosas. Es raro encontrar ramos tan bien cuidados en la ciudad». Ella sonrió levemente, bajando la mirada hacia sus flores, y tocó una rosa con delicadeza. «Me esfuerzo por cuidar cada una. No es fácil, pero es un trabajo que me llena de paz». Esa confesión, tan sencilla y honesta, hizo que Miguel sintiera una conexión profunda, como si estuviera hablando con Isabela y no con María. Sentía que, a pesar de los años y las barreras que la memoria había levantado, la esencia de la mujer que había amado aún estaba ahí, viva y fuerte. Durante esa conversación, Miguel supo que no debía presionarla con preguntas sobre su pasado. En su lugar, decidió tomar otro enfoque. «¿Te gusta lo que haces?», preguntó, genuinamente interesado en conocerla a través de sus propias palabras. María asintió, sin mirarlo directamente. «Sí, es una forma de vida tranquila, sencilla. Me permite vivir sin preocupaciones, o al menos, sin tantas». Miguel percibió en sus palabras una resignación que le resultó dolorosa. Quería saber qué había sucedido en su vida para que terminara vendiendo flores en una plaza, tan lejos del lugar donde él y Isabel alguna vez soñaron con un futuro juntos. Sin embargo, decidió guardar sus preguntas para otro momento. Sabía que debía avanzar poco a poco. «¿Tienes familia aquí?», se atrevió a preguntar, midiendo cuidadosamente sus palabras. La expresión de María cambió sutilmente. Sus ojos se oscurecieron un poco, como si esa pregunta le hubiera recordado una verdad incómoda. «No, estoy sola desde hace mucho tiempo», contestó, sin añadir más detalles.
Miguel sintió un golpe en el pecho al escuchar eso. La idea de que Isabela, la mujer que tanto había amado, pudiera haber estado sola durante todos esos años, lo llenaba de tristeza y culpa. La conversación continuó de manera cordial, con él comprando otro ramo de flores y agradeciéndole por su tiempo. Antes de despedirse, Miguel no pudo evitar expresar lo que sentía en ese momento. Espero no haberte incomodado. Es solo que siento que hay algo en ti, algo familiar. No sé cómo explicarlo, confesó, con una voz tan suave que casi sonaba a susurro. María lo miró, con una mezcla de sorpresa y confusión, y por un momento, sus ojos parecieron llenarse de algo que él no pudo identificar del todo, quizá una pequeña chispa de reconocimiento. Sin embargo, ella apartó la mirada rápidamente, sacudiendo la cabeza, como si rechazara la idea de cualquier conexión con él. No me incomoda, dijo ella con voz suave. Es solo que, bueno, a veces siento que hay cosas que no recuerdo, como si faltaran piezas en mi vida. Esa confesión fue suficiente para que Miguel supiera que estaba en el camino correcto. Isabela estaba ahí, aunque fragmentada, como una sombra en la memoria de María. La mujer que él había conocido y amado seguía viva de alguna forma, y aunque el recuerdo completo de su pasado parecía estar bloqueado, Miguel entendió que había una esperanza de que lo recuperara. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en decírmelo, le dijo, con un tono de sinceridad que ella no pudo ignorar. María lo miró por unos instantes, evaluando sus palabras. Finalmente, asintió con una ligera sonrisa, y Miguel sintió que, aunque pequeña, era una victoria. No tenía intención de presionarla, pero sabía que cada conversación que tenían era un paso hacia adelante. Esa noche, Miguel se fue de la plaza con una extraña mezcla de esperanza y melancolía. Sentía que estaba recuperando poco a poco a Isabela, aunque fuera en fragmentos, como si estuviera armando un rompecabezas con piezas faltantes. Sabía que el camino sería largo, pero ahora estaba más seguro que nunca de que, en algún lugar dentro de María, la mujer que amaba seguía viva, esperando ser encontrada. La rutina de Miguel comenzó a girar en torno a aquella pequeña plaza donde María vendía flores. Cada día encontraba una excusa para pasar por allí, siempre con la intención de verla y, si la ocasión se presentaba, intercambiar unas pocas palabras con ella. Al principio, sus visitas eran breves y discretas, pues no quería que ella sintiera que estaba siendo vigilada, pero con el tiempo, Miguel comenzó a notar que María también parecía estar menos tensa en su presencia. En esos primeros encuentros, el tema de conversación siempre giraba en torno a las flores. Miguel aprovechaba cualquier oportunidad para hacerle preguntas sobre su negocio, su rutina y las dificultades que enfrentaba. Poco a poco, descubrió que María tenía una pasión sincera por las plantas y que, a pesar de llevar una vida modesta, encontraba consuelo en su trabajo. Cada flor que vendía parecía tener un significado especial para ella, como si cada pétalo le diera un propósito y la conectara con algo más profundo. ¿Y estas rosas?, le preguntó Miguel una tarde, señalando unas flores de color rosa pálido. ¿De dónde vienen? María le explicó que las cultivaba en un pequeño jardín cerca de su casa. Con una sonrisa tímida, le contó que había aprendido a cuidarlas desde pequeña y que, con el tiempo, se había vuelto una experta en hacer que florecieran incluso en los momentos más difíciles del año. Miguel la escuchaba fascinado, no tanto por las flores en sí, sino por la dulzura y dedicación que ella transmitía al hablar de ellas. Al pasar de los días, Miguel notó que comenzaba a ganar la confianza de María, aunque ella no se abría del todo. Él podía ver cómo su rostro se suavizaba al verlo, cómo su voz se volvía un poco más cálida, y cómo sus ojos dejaban entrever una ligera chispa de curiosidad. Fue en ese momento cuando Miguel decidió que debía dar un paso más. Sabía que, si quería llegar a la verdad y descubrir si realmente estaba frente a Isabela, debía crear una conexión más sólida. Un día, se presentó con un ramo de flores de un tipo diferente, compradas en una floristería de lujo. «Pensé en traer algo para ti hoy», le dijo, entregándole el ramo. Ella lo miró con sorpresa, y él notó el rubor en sus mejillas. «No era necesario, señor Miguel», respondió ella con timidez, tomando el ramo entre sus manos. Sus dedos recorrieron los pétalos, y Miguel sintió que, en ese simple gesto, había algo especial.
como si un recuerdo distante intentara abrirse paso en su mente. «No te preocupes, es solo un detalle, y puedes llamarme solo Miguel», insistió él, con una sonrisa amable, a medida que pasaban los días. María parecía más cómoda en su presencia, e incluso comenzó a hacerle preguntas sobre su vida. Miguel, sabiendo que debía ser cuidadoso, evitó profundizar demasiado en su pasado o en su estatus como empresario. En su lugar, le habló de manera más general, contándole algunas anécdotas de su juventud y de los lugares que había visitado. Ella escuchaba atenta, como si cada historia le abriera una ventana a un mundo diferente. «¿Y tú? ¿Siempre has vivido aquí?», le preguntó Miguel un día, tratando de acercarse al misterio de su vida sin ser invasivo. María dudó un instante antes de responder. «No estoy segura. Recuerdo haber llegado aquí hace mucho tiempo, pero es como si una parte de mi vida estuviera en blanco», confesó, bajando la mirada, visiblemente incómoda. Miguel sintió un nudo en la garganta al escucharla. Sabía que debía controlar sus emociones, pero la idea de que Isabela, la mujer que tanto había amado, pudiera estar atrapada en una especie de amnesia le resultaba dolorosa. Quería ayudarla. Quería ser el puente que la conectara con el pasado que le habían robado, pero también comprendía que el proceso debía ser lento y que cualquier paso en falso podría arruinar la confianza que ella comenzaba a depositar en él. Las semanas transcurrieron con esta dinámica. Él se acercaba, ella se dejaba conocer un poco más, y, poco a poco, ambos parecían encontrar consuelo en la presencia del otro. Miguel comenzó a notar pequeños detalles que confirmaban sus sospechas. Había ciertos gestos, ciertos tonos en la voz de María, que eran idénticos a los de Isabela. Era como si, de alguna manera, los fragmentos de su antigua personalidad todavía residieran en su interior, esperando a ser liberados. Un día, mientras estaban en la plaza, un niño pequeño tropezó y cayó cerca del puesto de flores. María, sin dudarlo, corrió a ayudarlo, mostrándole una dulzura y ternura que hicieron que Miguel recordara el espíritu bondadoso de Isabela. La escena lo conmovió profundamente, pues era la misma compasión que alguna vez había visto en su amada. En ese momento, Miguel supo que, aunque ella no recordara quién era, el alma de Isabela seguía intacta. Esa tarde, cuando se despidió de ella, sintió una profunda paz en su corazón. María lo saludó con una sonrisa que, a su manera, parecía un reflejo del amor que Isabela le había mostrado en el pasado. Miguel sabía que, aunque el camino para recuperar su identidad sería largo, cada día estaba más cerca de lograrlo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los avances que había logrado, Miguel tomó la decisión de seguir avanzando. No solo quería confirmar que María era Isabela, deseaba devolverle la vida y los recuerdos que le habían sido arrebatados. Los días transcurrían, y la relación entre Miguel y María seguía desarrollándose con pasos cautelosos, cada conversación permitiéndole a él descubrir un poco más de la mujer en la que ella se había convertido. Miguel, aunque impaciente por llegar a la verdad, entendía que debía actuar con cuidado. Sabía que estaba manejando algo frágil y valioso, la posibilidad de devolverle a Isabela el recuerdo de su vida pasada. Un día, frustrado por la lentitud del proceso y las pocas respuestas que había conseguido hasta el momento, Miguel decidió que necesitaba más ayuda. Las conversaciones con María eran reveladoras, pero no lo suficiente para esclarecer lo que había ocurrido en el pasado. Fue entonces cuando se contactó nuevamente con su investigador de confianza, quien ya le había dado información preliminar sobre María. Esta vez, Miguel le pidió al investigador que indagara más profundamente, que no dejara piedra sin levantar. Quería saber de dónde había venido María, quiénes eran las personas a su alrededor y, especialmente, cómo había llegado a vivir en un modesto barrio, sin recuerdos de un pasado que, al parecer, no existía en ningún registro oficial. El investigador trabajó incansablemente durante días, explorando archivos antiguos y realizando entrevistas discretas en la comunidad donde María residía. Finalmente, después de varios días, el hombre lo citó en un pequeño café, donde le entregó un informe completo sobre lo que había encontrado. Miguel, con la ansiedad a flor de piel, comenzó a leer las primeras páginas, y a medida que avanzaba, la sorpresa y el desconcierto se apoderaron de él. La vida de María, según los documentos, comenzaba en la ciudad hacía poco más de 2 décadas.
No había registros previos a esa fecha, como si hubiese aparecido de la nada. Sus documentos de identidad, aunque aparentemente en regla, habían sido emitidos en circunstancias extrañas. El investigador detalló que María había llegado al barrio siendo aún muy joven, según algunas personas, acompañada de una pareja mayor que la había acogido. Sin embargo, aquella pareja ya no vivía en el vecindario y parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si alguien hubiera creado una historia falsa para ocultar el verdadero pasado de María. ¿Pero por qué? ¿Quién habría tenido el interés de mantener oculta su identidad? Las preguntas continuaban sin respuesta, pero el investigador había incluido una teoría que congeló el corazón de Miguel. Según algunos datos preliminares que había encontrado en archivos médicos antiguos, María había sido tratada en un hospital de la ciudad después de un accidente grave, coincidentemente en la misma época en la que él había perdido a Isabela. Durante ese tiempo, se registró que María sufría de amnesia severa y no podía recordar detalles de su vida pasada. Sin embargo, no había constancia de ningún familiar que la visitara, ni de alguien que intentara ayudarla a recuperar sus recuerdos. Miguel sintió que cada nueva información lo acercaba a la verdad, pero al mismo tiempo aumentaba el misterio. Estaba convencido de que alguien había manipulado a Isabela, llevándola a creer que nunca había tenido una vida antes de aquel accidente. La posibilidad de que su amada hubiera sido engañada, incluso controlada, lo llenó de una ira contenida, y por primera vez, una sospecha sombría cruzó su mente. Su padre, aunque nunca tuvo pruebas concretas, Miguel siempre había sentido que su padre, un hombre calculador y controlador, no había aprobado su relación con Isabela. Recordaba las constantes advertencias de su padre, quien siempre había sostenido que Isabela no era adecuada para la familia y que no encajaba en el mundo de negocios y privilegios en el que Miguel había crecido. Al principio, había creído que esas palabras solo eran producto de la arrogancia y el clasismo de su padre, pero ahora, al unir las piezas, se daba cuenta de que quizá había algo más detrás de aquellas palabras. Con esta sospecha en mente, Miguel decidió confrontarlo. No podía seguir avanzando en la búsqueda de la verdad sin aclarar ese punto. Esa misma noche, visitó a su padre en la imponente mansión familiar, donde había pasado gran parte de su juventud. Al entrar, el silencio y la frialdad del lugar parecían reflejar la personalidad severa y distante de su padre. Miguel fue conducido al estudio, donde su padre, un hombre mayor de porte imponente y mirada calculadora, lo esperaba, sin rodeos. Miguel fue directo al grano. «Padre, necesito hacerte una pregunta, y quiero que seas completamente sincero conmigo», dijo, con el tono firme y decidido. El hombre lo miró, intrigado. «Siempre lo he sido contigo, Miguel. ¿De qué se trata?» Miguel tomó aire, preparándose para lo que estaba por decir. «Isabela, quiero saber qué pasó realmente con ella. ¿Sabes algo sobre su desaparición? ¿Tuviste algo que ver con el accidente?» La expresión del rostro de su padre cambió, y por un segundo, Miguel vio algo en su mirada que no había visto antes. Una mezcla de sorpresa y desconcierto, quizá una pizca de culpa. Hubo un largo silencio en el que el hombre lo observó detenidamente, como si sopesara sus palabras. Finalmente, después de una pausa que pareció eterna, su padre habló, en un tono bajo y cortante. «Sí, Miguel, hice lo que tenía que hacer. Isabela no era para ti. Yo arreglé que ella se alejara de tu vida para siempre. Fue lo mejor para ti y para nuestra familia». La confesión golpeó a Miguel como un puñetazo en el pecho. En un instante, todos sus peores temores se confirmaron. Su propio padre había estado detrás del accidente que separó a Isabela de él, destruyendo no solo su amor, sino su vida misma. La furia y la tristeza lo embargaron, pero mantuvo la calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿Y qué hay de lo que ella perdió? ¿De la vida que pudo tener?», replicó Miguel, con voz contenida. «Lo hice por tu bien. Con el tiempo, entenderás que fue una decisión necesaria», respondió su padre. Sin rastro de arrepentimiento, Miguel se levantó y, sin decir más, salió del estudio con el corazón hecho trizas. La verdad era más dolorosa de lo que había imaginado, pero ahora tenía claro el camino a seguir. No había vuelta atrás. Haría todo lo necesario para ayudar a Isabela a recuperar su vida y a sanar las heridas que su propio padre había causado.
Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde su ventana, Miguel tomó una decisión irrevocable. Haría justicia para Isabela, sin importar las consecuencias. Miguel no podía dormir. La confesión de su padre había dejado una herida profunda, removiendo todas las emociones que había contenido durante años. La furia, la decepción y el dolor lo mantenían despierto, como si cada segundo que pasara le recordara la traición que había sufrido. Se levantó temprano, decidido a tomar cartas en el asunto. Ya no solo se trataba de descubrir la verdad, sino de restaurar la vida de Isabela y hacer justicia por todo lo que le había sido arrebatado. A la mañana siguiente, Miguel volvió a la plaza donde solía encontrarse con María, sabiendo que verla le daría la fuerza necesaria para continuar. Observó desde lejos cómo organizaba sus flores, cómo sonreía a los clientes y cómo movía las manos con una delicadeza que lo hacía recordar los gestos de Isabela. Se acercó a ella con una expresión seria, pero ella lo recibió con una sonrisa, como si su presencia le brindara una compañía que no encontraba en nadie más. «Hola, Miguel», le dijo suavemente, levantando la mirada mientras sostenía una rosa. «¿Quieres más flores hoy?» Miguel sonrió débilmente y asintió. Tomando una de las flores que ella le ofrecía, mientras la sostenía, supo que había llegado el momento de ser honesto, al menos en parte, y compartir con ella la verdad sobre lo que él sabía. No podía cargar solo con ese secreto. Necesitaba que María supiera, aunque fuera solo una fracción, del pasado que habían compartido y de la persona que ella había sido. «María», comenzó, con voz suave pero firme, «hay algo que necesito contarte, algo muy importante sobre lo que creo que es tu pasado». María lo miró con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Miguel vio en sus ojos el brillo de alguien que ansía respuestas, alguien que siente que le faltan partes de su historia. Sabía que debía ser cuidadoso, que no podía forzarla a recordar todo de una sola vez, pero también sabía que este era el momento adecuado para dar el primer paso. «¿Mi pasado?», preguntó ella, desconcertada. «Miguel, yo no sé mucho sobre mi vida antes de llegar aquí. Es como si todo estuviera borroso. A veces creo que es mejor no recordar». Miguel sintió un nudo en la garganta. Comprendía perfectamente el temor de María, su renuencia a enfrentar lo desconocido, pero él sabía que, para sanar, ella necesitaba conocer la verdad. Con un suspiro, decidió contarle la versión más simple y menos invasiva, algo que le permitiera abrir los ojos sin abrumarla. «Escucha, María, yo solía conocer a una mujer a la que amé profundamente. Su nombre era Isabela», comenzó, notando cómo ella escuchaba atentamente, como si cada palabra le produjera una especie de familiaridad. «Ella era como tú, con una dulzura especial, con una pasión por las cosas simples de la vida, pero un día la perdí». Miguel vio cómo María fruncía el ceño, como si su mente intentara conectar algo en su interior. «Esa mujer, Isabela, ¿qué pasó con ella?», preguntó, y su voz sonaba casi temblorosa, como si algo en esa historia resonara en su subconsciente. Miguel vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hubo un accidente que cambió todo. Creí que la había perdido para siempre, pero ahora te he encontrado a ti, y aunque suene extraño, siento que hay una conexión entre ustedes». María lo miró en silencio, sin decir nada por unos segundos. Parecía procesar sus palabras, intentando encontrar sentido en todo lo que acababa de escuchar. Miguel esperaba, nervioso, cada segundo sintiéndose eterno. «¿Quieres decir que piensas que yo podría ser esa mujer, Isabela?», preguntó finalmente, con voz baja y una mirada llena de confusión. Miguel sintió el peso de su pregunta, y aunque deseaba decirle que estaba seguro, sabía que sería irresponsable de su parte afirmar algo sin pruebas concretas. «No lo sé, María, pero en el fondo de mi corazón, siento que sí. Creo que tú eres Isabela, o al menos alguien muy cercano a lo que ella fue». María bajó la mirada, tocando con delicadeza una de las flores que tenía en su puesto, como si estuviera buscando en su interior algún recuerdo, alguna señal de que todo aquello era real. «A veces, en mis sueños, veo imágenes que no logro comprender, lugares, rostros, pero no sé si son recuerdos o solo ilusiones». Miguel la miró con ternura y comprensión. Sabía que el camino sería largo,
Pero su confesión había sembrado una semilla en el corazón de María, una chispa que él esperaba que la guiara hacia la verdad. Si en algún momento deseas saber más, si quieres explorar esas memorias, estaré aquí para ayudarte, le aseguró, con una voz cargada de sinceridad. No tienes que hacerlo sola. María lo miró, y en sus ojos, Miguel pudo ver un leve destello de agradecimiento. Gracias, Miguel, susurró ella. No sé quién soy realmente, ni si lo quiero saber, pero gracias por estar aquí. Esa noche, cuando Miguel regresó a su casa, sintió que había dado un paso importante. Quizás no había obtenido respuestas claras, pero había abierto una puerta para que ella comenzara a explorar su pasado, para que enfrentara los recuerdos que le habían sido robados, pero en el fondo, sabía que aún quedaba un asunto pendiente. Su padre, la confesión que él le había hecho, no solo revelaba la magnitud de su manipulación, sino también el nivel de control que estaba dispuesto a ejercer sobre la vida de Miguel y de Isabela. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, debía confrontarlo nuevamente y exigir que, esta vez, se hiciera justicia. En su mente, comenzó a trazar un plan. Se aseguraría de que su padre pagara por lo que había hecho, pero debía ser cuidadoso. No podía arriesgarse a que él intentara algo contra María ahora que ella comenzaba a recuperar fragmentos de su identidad. Esta vez, haría todo lo necesario para protegerla, aunque eso significara romper por completo los lazos familiares que lo habían mantenido atado a una vida de poder y privilegios. Miguel entendía que el camino hacia la redención y la justicia no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. La conversación con María había sido un avance importante, y Miguel sentía que, poco a poco, ella empezaba a abrirse a la posibilidad de recuperar su pasado. Decidió que era el momento de llevarla a lugares significativos de su vida anterior, lugares que, en el pasado, él e Isabela habían compartido. Tenía la esperanza de que, al exponerla a esos recuerdos, algo dentro de ella despertaría y quizás pudiera empezar a recuperar las piezas perdidas de su memoria. Al día siguiente, Miguel la invitó a dar un paseo, sugiriendo que tomaran un descanso de su rutina diaria en la plaza. Al principio, María dudó, un tanto incómoda con la idea de abandonar el lugar donde se sentía segura, pero la dulzura en la voz de Miguel y su sincera invitación terminaron por convencerla. Juntos, caminaron por las calles de la ciudad, y cada paso que daban los acercaba al primer destino que Miguel había planeado. Llegaron a un pequeño parque, un rincón apartado de la ciudad donde abundaban los árboles y los senderos cubiertos de flores. El mismo parque donde él e Isabela solían pasear en su juventud, donde compartieron risas y promesas. Al entrar, Miguel observó a María en silencio, esperando alguna reacción. Ella miró a su alrededor con curiosidad, como si el lugar le resultara familiar, aunque sin entender del todo por qué. «Este parque es hermoso», comentó ella, mientras sus ojos recorrían los senderos llenos de flores. Miguel asintió, conteniendo la emoción que sentía al estar de vuelta allí con ella. «Solía venir aquí con alguien muy especial para mí», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Era nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, lejos de las presiones y preocupaciones del mundo». María lo miró con atención, como si intentara captar algo en sus palabras. Miguel notó que ella tenía una expresión melancólica, como si en el fondo de su ser algo resonara con aquella historia. «Debe haber sido alguien muy importante para ti», murmuró, casi en un susurro. «Lo era», respondió Miguel, mirándola con una intensidad que no podía ocultar. «Y, en cierto modo, siempre he sentido que una parte de ella sigue aquí, en este lugar». Sin saber por qué, María sintió que un nudo se formaba en su garganta. La emoción de Miguel parecía impregnar el ambiente, y una mezcla de tristeza y añoranza comenzó a invadirla. De pronto, una imagen fugaz cruzó su mente, un recuerdo borroso de ella misma, caminando de la mano con alguien, en un lugar muy parecido a aquel. La visión la tomó por sorpresa, y un leve mareo la obligó a detenerse. Miguel, al notar su palidez, la sostuvo del brazo, preocupado. «¿Estás bien, María?» Ella asintió, aunque parecía confundida. «Sí, es solo que, por un momento sentí como si ya hubiera estado aquí antes». Miguel sintió un rayo de esperanza atravesarlo. Sabía que no debía apresurarse ni presionarla.
pero ese pequeño atisbo de recuerdo era una señal alentadora de que algo estaba empezando a despertar en ella. Quizá esos recuerdos sean parte de tu historia, algo que quedó guardado en lo más profundo de ti, sugirió, intentando darle confianza. María lo miró, asintiendo lentamente, como si en el fondo comenzara a aceptar que su vida podría ser diferente de lo que siempre había creído. Es extraño, Miguel. Siento como si tuviera fragmentos de imágenes en mi cabeza, pero no puedo conectarlos. Son como destellos de algo que no entiendo. Miguel la escuchó con paciencia, reconociendo el dolor que debía sentir al enfrentarse a un pasado del cual no tenía control. Aquel parque era solo el primer paso en su plan para ayudarla a recuperar su identidad, pero comprendía que la mente de María se resistía a aceptar los recuerdos, como si temiera algo oculto en ellos, decidido a seguir adelante. Al día siguiente la llevó a otro lugar, un café al que él e Isabela solían ir a desayunar cada domingo. Era un lugar pequeño y acogedor, decorado con fotografías antiguas y adornado con flores frescas en cada mesa. Al entrar, María se detuvo por un momento, observando el ambiente con una expresión de extrañeza. Miguel no dijo nada, dándole el tiempo necesario para que absorbiera el entorno. Mientras esperaban su pedido, María miró hacia una esquina del café y sus ojos se posaron en una mesa específica. Miguel la observaba en silencio. Notando la manera en que su expresión cambiaba sutilmente, ella frunció el ceño y susurró: «Esa mesa, no sé por qué, pero me da una sensación familiar». Miguel sonrió, sintiendo que su plan comenzaba a dar resultados. «Tal vez estuviste aquí antes y no lo recuerdas», sugirió, tratando de mantener el tono casual. María asintió, pero había una mezcla de emoción y miedo en sus ojos. «A veces siento que recordar podría ser doloroso. Hay algo en esos destellos que, no sé, me hace temer lo que podría encontrar». Miguel se inclinó hacia ella, con voz suave y tranquilizadora. «No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí, y estoy dispuesto a ayudarte en cada paso». Sus palabras parecieron darle a María un poco de paz, y, aunque no respondió, Miguel notó que ella respiraba más tranquila. Sin embargo, en el fondo, sabía que había una resistencia dentro de ella, una barrera que la mantenía protegida de la verdad. Al cabo de unos días, la invitó a su casa, sabiendo que aquel sería el momento más arriesgado de todos. La mansión, con sus grandes jardines y sus imponentes habitaciones, era el lugar donde habían compartido los momentos más felices de su relación en el pasado. Temía que la magnitud de los recuerdos que pudieran surgir fuera abrumadora, pero también sentía que debía intentar este último paso. Cuando llegaron, María miró la mansión con una mezcla de sorpresa y respeto. «Es impresionante», dijo, mientras caminaba por el vestíbulo de entrada, observando los detalles de la arquitectura y la decoración. Miguel la condujo a una sala donde, en una repisa, descansaba una pequeña cajita de madera tallada, una reliquia que había pertenecido a Isabela. Era un objeto de valor sentimental que ella siempre había tenido consigo, y ahora Miguel lo tomaba en sus manos con una reverencia silenciosa. «Esto era de alguien que fue muy importante para mí», le dijo, acercándoselo para que ella pudiera observarlo de cerca. María miró la cajita, y, al tocarla, una serie de imágenes y sensaciones la invadieron. La visión de sus propias manos abriendo aquella caja en el pasado, el olor familiar de las flores que solía guardar en ella. Los recuerdos parecieron golpearla con fuerza, y sintió que el corazón le latía desbocado. «Miguel, yo», murmuró, con la voz temblorosa y los ojos llenos de confusión. Esto significa algo para mí. No sé cómo, pero sé que tiene algo que ver conmigo». Miguel, viendo su reacción, sintió que la distancia entre el pasado y el presente estaba empezando a desvanecerse. Había logrado abrir una puerta, y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, supo en ese instante que la esperanza de recuperar a Isabela era más fuerte que nunca. Los recuerdos fragmentados que María comenzaba a experimentar la tenían sumida en una mezcla de confusión y angustia. Esa noche, después de regresar a su casa, no pudo dormir. Las imágenes borrosas de rostros, lugares y objetos que no lograba ubicar en su vida actual la atormentaban. Se sentía atrapada entre lo que siempre había creído ser y algo mucho más profundo que empezaba a surgir en su interior.
Miguel también sentía la tensión de lo que estaba sucediendo. Sabía que la lucha interna de María era inevitable, pero eso no hacía que fuera menos doloroso para él verla en esa situación. Decidió darle un poco de espacio, dejar que ella procesara las emociones que comenzaban a brotar. Sin embargo, apenas pasaron unos días, recibió una llamada de ella. «Miguel, necesito hablar contigo», le dijo, con una voz apagada y llena de incertidumbre. Al escucharla, Miguel no dudó ni un segundo y acordaron reunirse en un pequeño café al final de la ciudad, lejos del bullicio. Sabía que aquello era importante, que probablemente María había llegado a una conclusión sobre los fragmentos de recuerdos que estaban empezando a surgir. Cuando llegó al café, la encontró ya sentada, nerviosa, moviendo los dedos inquietamente sobre la mesa. «María», saludó él, sentándose frente a ella y mirándola con la mayor suavidad posible, intentando transmitirle tranquilidad. Ella levantó la vista y durante unos segundos simplemente lo observó en silencio, como si tratara de leer en él algo que pudiera darle respuestas. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar. «Miguel, he estado teniendo sueños que no entiendo», confesó, bajando la mirada y entrelazando sus manos. «Son fragmentos, destellos de algo que parece ser otra vida». Miguel la escuchaba atentamente. Sin interrumpirla, sabía que debía darle el espacio necesario para que expresara lo que estaba sintiendo. «He visto lugares, rostros, y en esos recuerdos hay alguien que siempre aparece, un hombre con quien me siento en paz», continuó, levantando la mirada para encontrarse con los ojos de Miguel. «Y aunque no logro ver claramente su rostro, siento que eres tú». Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que estaba cerca, que ella finalmente estaba empezando a reconocer su vínculo, aunque fuera de manera intuitiva. «María», comenzó él, con voz suave, «no quiero que sientas presión de mi parte. Solo quiero que sigas explorando esos recuerdos a tu propio ritmo. Estaré aquí para lo que necesites». Ella asintió, y en sus ojos había una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «Gracias, Miguel, pero siento que estoy perdiendo el control de mi propia vida, como si no supiera quién soy realmente». Miguel alargó la mano y la colocó sobre la de ella, ofreciéndole el apoyo que tanto necesitaba. «No estás sola en esto, estoy contigo, y te prometo que juntos descubriremos la verdad». La conversación fue interrumpida por el sonido de su teléfono. Miguel miró la pantalla y vio el nombre de su investigador. Dudó por un segundo, pero al final decidió contestar, ya que cualquier avance en la investigación podría ser clave en ese momento. «Señor Hernández, tengo algo importante que decirle», comenzó el investigador, con un tono serio. «He encontrado documentos en los registros hospitalarios de hace más de 20 años que confirman que María fue tratada en la misma época del accidente de Isabela. Al parecer, sufrió una amnesia severa, y alguien en el hospital la identificó como María, poco después del accidente». Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. La confirmación era devastadora y liberadora al mismo tiempo. Después de todo, no había estado equivocado. La mujer que amaba, su Isabela, estaba frente a él, y finalmente tenía una prueba concreta de que María era, en efecto, Isabela. Sin embargo, decidió no revelar esa información de inmediato. Sabía que el impacto de la verdad debía dosificarse con cuidado. Guardó el teléfono y miró a María, quien lo observaba con una expresión de duda y ansiedad. «¿Todo bien?», preguntó ella. Al notar la intensidad de su mirada, Miguel asintió lentamente y le sonrió, decidido a guiarla hacia la verdad, pero permitiéndole a ella descubrirla por sí misma. «Sí, todo bien, pero creo que, si te sientes lista, deberíamos visitar otro lugar que tal vez te ayude a recordar». María lo miró con un poco de aprensión, pero finalmente accedió. Miguel la llevó a una pequeña capilla en las afueras de la ciudad, un lugar que él e Isabela solían visitar, y donde habían compartido momentos significativos en su relación. Era un sitio especial, lleno de paz y significado. Al entrar, María se quedó en silencio, observando cada detalle del lugar. La luz del sol se filtraba por las ventanas de colores, creando un ambiente cálido y acogedor. Mientras avanzaban hacia el altar,
María sintió que una oleada de emociones la envolvía. Era como si su corazón reconociera el lugar, aunque su mente aún no lograba procesarlo. De repente, se detuvo frente a una vela encendida en el altar, y sus manos temblaron. Miguel, que la observaba con una mezcla de esperanza y preocupación, notó cómo una lágrima silenciosa caía por su mejilla. Este lugar, siento que aquí prometí algo, murmuró ella, con la voz quebrada por la emoción. No sé qué es, pero es como si aquí hubiera dejado una parte de mí misma. Miguel se acercó y, con una voz suave, le dijo: «Este es el lugar donde alguna vez me dijiste que querías pasar el resto de tu vida conmigo». María se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Cerró los ojos y permitió que las emociones la inundaran. La sensación de familiaridad era tan fuerte que casi podía sentir el eco de su propia voz pronunciando aquellas palabras en el pasado. Algo en su interior se rompió y, finalmente, abrió los ojos, enfrentando a Miguel con una mirada intensa. «Entonces, soy yo soy Isabela», murmuró, como si al decirlo en voz alta estuviera aceptando lo inevitable. Miguel asintió con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que aceptar su identidad sería un proceso doloroso, pero también era el primer paso hacia la verdadera sanación. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino sería difícil, estaba decidido a estar a su lado en cada momento. María, o Isabela, comenzó a llorar en silencio, como si cada lágrima fuera un recuerdo de su vida perdida. Miguel la abrazó, sintiendo el peso de los años de separación y la tragedia que los había mantenido distantes. Sabía que aquella confesión era solo el comienzo, que aún había muchas heridas que sanar y verdades que enfrentar, pero en ese momento, mientras la abrazaba en aquel lugar sagrado, sintió que finalmente, el amor que los había unido seguía tan fuerte como en el pasado. Los días que siguieron a la revelación en la capilla fueron difíciles para Isabela. Ahora consciente de quién era realmente, su identidad como María comenzaba a desvanecerse, y la imagen de su verdadero yo, de Isabela, se hacía más clara, pero junto con su identidad perdida, los recuerdos dolorosos también afloraban, la confusión y el miedo que había sentido después del accidente, la soledad en la que se había encontrado, y las dudas sobre su vida pasada la mantenían atrapada en una espiral de emociones que la desgastaban. Miguel, por su parte, no se apartaba de su lado. Sabía que la recuperación de Isabela sería un proceso arduo, lleno de altibajos. La apoyaba en cada paso, le ofrecía su hombro cuando lloraba y la escuchaba en silencio cuando los recuerdos la agobiaban. Pero también sabía que, para avanzar, había un paso final que él debía tomar, una decisión que marcaría el fin de su vida anterior y el inicio de una nueva junto a Isabela. Después de largos días de reflexión, Miguel supo que debía romper completamente con el hombre que había orquestado la desaparición de Isabela, su propio padre. No podía seguir siendo parte de un legado manchado por la traición y el egoísmo. Sabía que, si deseaba construir una vida verdadera y libre junto a Isabela, debía confrontar a su padre una vez más, sin medias tintas ni promesas de reconciliación. Una tarde, decidió visitar la mansión familiar por última vez. Isabela intentó disuadirlo, temerosa de lo que esa confrontación pudiera traer, pero él le aseguró que era algo que debía hacer. Prometió regresar pronto, sabiendo que esa promesa era, en parte, también una despedida de su antigua vida. Al llegar a la mansión, su padre lo esperaba en el estudio, como si supiera que Miguel vendría. El hombre, tan imponente y frío como siempre, no mostró ninguna sorpresa al verlo. Lo miró con una calma casi inquietante, y su expresión indicaba que estaba preparado para lo que Miguel pudiera decir. «Miguel, pensaba que ya habíamos hablado de esto», comenzó su padre, con voz grave. «Lo que sucedió fue necesario, y algún día comprenderás que actué por tu bien». Miguel respiró profundamente, sintiendo cómo la furia acumulada durante semanas comenzaba a arder en su interior. «¿Mi bien? ¿De verdad crees que separar a Isabela de mí fue por mi bien?», replicó, manteniendo un tono firme, aunque su voz temblaba de indignación. «La dejaste sola, la destrozaste, y destrozaste también lo único que realmente amaba en mi vida». Su padre lo miró con una frialdad que Miguel nunca había visto antes. Isabela nunca fue adecuada para esta familia. Era una mujer común, sin posición,
sin nada que ofrecerte más que una carga. Yo te di una vida llena de oportunidades, y lo hice eliminando a quienes no podían aportarte nada. Miguel sintió cómo sus manos temblaban de rabia. Ese hombre que tenía delante, su propio padre, había sacrificado su felicidad por una idea retorcida de lo que era lo mejor para él. Eso no te da derecho a decidir por mí, ni entonces ni ahora, replicó Miguel, con voz tensa. Hubo un largo silencio, durante el cual los dos hombres se miraron fijamente, cada uno manteniendo su postura. Miguel respiró profundamente y con voz más calmada tomó su decisión. Esta es la última vez que vengo aquí. Estoy rompiendo todos los lazos con esta familia y contigo. No quiero nada de lo que este nombre representa. A partir de ahora, construiré mi vida lejos de tu sombra, y esta vez será junto a Isabela. Su padre, aún impasible, esbozó una leve sonrisa. Haz lo que quieras, Miguel, pero recuerda que lo que construyas por tu cuenta jamás estará a la altura de lo que te he dado. Miguel lo miró una última vez, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio. Prefiero construir algo pequeño pero auténtico, a vivir en una mentira de poder y privilegio, sin añadir nada más. Miguel salió del estudio, dejando atrás no solo a su padre, sino también el pasado que lo había mantenido cautivo. Sintió una paz desconocida mientras cruzaba las puertas de la mansión por última vez, como si al fin se liberara del peso de una vida que nunca había sido completamente suya. Al llegar a casa de Isabela, ella lo esperaba en la entrada, con una mirada llena de preocupación. Apenas lo vio, corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, como si pudiera leer en su rostro todo lo que había sucedido. ¿Estás bien?, preguntó, con una mezcla de ansiedad y ternura. Miguel asintió, y la abrazó con más fuerza, sintiendo cómo su presencia le brindaba una calma que no había sentido en años. Sí, Isabela. Ahora, finalmente, estoy bien. He dejado todo atrás. A partir de ahora, somos solo nosotros. Los días que siguieron a esa ruptura definitiva fueron de redescubrimiento y sanación, aunque todavía quedaban cicatrices y recuerdos dolorosos. Miguel e Isabela comenzaron a construir una vida juntos. Sin la sombra del pasado, cada día, la conexión entre ellos se fortalecía, y Miguel sentía que, por primera vez, estaba viviendo una vida que realmente le pertenecía. Juntos, hablaron de sueños, de proyectos y de la familia que siempre habían deseado formar. Aunque sabían que el camino no había sido fácil, ambos estaban dispuestos a mirar hacia el futuro con esperanza y amor. Miguel e Isabela comenzaron a encontrar estabilidad en su vida juntos. Después de tantos años de separación y dolor, estaban dispuestos a dejar el pasado atrás y construir un nuevo capítulo. La vida que compartían era sencilla y llena de pequeños momentos que les recordaban el amor que siempre había estado allí, a pesar de las tragedias y las mentiras. Sin embargo, había una pregunta que rondaba en la mente de Isabela, una que no había tenido el valor de plantear hasta entonces. Durante los fragmentos de recuerdos que había recuperado, había una imagen recurrente: un bebé, unos brazos que la sostenían y una sensación de vacío que nunca había logrado comprender. Aunque Miguel intentaba tranquilizarla, Isabela sentía que algo más había quedado en su pasado, algo que ambos desconocían y que, de alguna forma, no le permitía sentirse completa. Fue en medio de esa incertidumbre que la vida les presentó una sorpresa inesperada. Una mañana, mientras desayunaban juntos, recibieron una llamada que cambiaría sus vidas para siempre. Del otro lado de la línea, una voz femenina, formal y profesional, pidió hablar con Isabela. Miguel le pasó el teléfono y ella contestó, algo desconcertada: Señora Isabela Hernández, mi nombre es Elena Ruiz. Trabajo en una agencia de adopciones y necesito hablar con usted sobre un tema delicado. Isabela sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras. Sin saber por qué, su corazón comenzó a latir más rápido y la sensación de vacío en su pecho se hizo más profunda. ¿De qué se trata?, preguntó con voz temblorosa, mientras Miguel la miraba preocupado. Creo que es mejor que nos reunamos en persona. Es un asunto relacionado con una hija, respondió Elena, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellas. Miguel e Isabela se miraron en silencio, ambos intentando procesar lo que acababan de escuchar. Una hija, la posibilidad de que pudieran tener una hija perdida en algún lugar,
Era tan impactante que ninguno de los dos lograba articular palabra. Finalmente, acordaron reunirse con Elena en la oficina de la agencia de adopciones. Durante el trayecto, las manos de Isabela temblaban y su mente estaba inundada de recuerdos borrosos y emociones confusas. Miguel intentaba calmarla, pero él mismo estaba ansioso y emocionado. La posibilidad de que existiera una hija fruto de su amor les parecía a ambos un sueño imposible, pero el presentimiento de que había algo real en ello era innegable. Al llegar a la agencia, una mujer de apariencia amable los recibió en una sala de reuniones. Elena se presentó y, tras una breve introducción, tomó un respiro profundo antes de darles la noticia que ambos temían y ansiaban. Isabela, Miguel, les confirmo que ustedes son los padres biológicos de una joven llamada Lucía. Nació poco después del accidente que la separó de su familia y, debido a las circunstancias que la rodearon, fue puesta en adopción. Su hija creció en un orfanato y finalmente fue adoptada por una familia local. Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras procesaba cada palabra. Tenían una hija que había crecido lejos de ellos, en un orfanato, sin que ellos supieran de su existencia. Los ojos se le llenaron de lágrimas al imaginar los años que esa niña debió haber pasado sin sus padres, sin el amor que ella y Miguel siempre desearon ofrecerle. ¿Cómo está ella ahora?, preguntó Miguel. Con la voz entrecortada por la emoción, Elena les explicó que Lucía, ahora una joven adulta, había sido adoptada por una familia amorosa y que había crecido en un ambiente estable. Sin embargo, recientemente había empezado a buscar información sobre sus padres biológicos, y fue entonces cuando la agencia había comenzado la investigación para dar con el paradero de Isabela. Isabela estaba llena de emociones contradictorias: la felicidad de saber que su hija estaba viva, la tristeza de no haber estado a su lado, y el miedo de cómo reaccionaría Lucía al conocerlos después de tantos años. Pero, por encima de todo, sentía una profunda esperanza de recuperar el tiempo perdido y de formar, finalmente, la familia que siempre habían soñado. ¿Ella sabe de nosotros?, preguntó Miguel, intentando controlar la mezcla de ansiedad y nerviosismo en su voz. No, aún no, respondió Elena. Le dijimos que estábamos en el proceso de localizar a sus padres biológicos. Quisimos darles a ustedes la opción de decidir si querían establecer contacto con ella. Isabela miró a Miguel y, sin necesidad de palabras, ambos supieron la respuesta. «Queremos conocerla», dijo Isabela, con voz firme pero llena de emoción. «Queremos que sepa que nunca dejamos de amarla, aunque no supiéramos que existía». Elena asintió y les aseguró que haría los arreglos necesarios para una reunión. Les explicó que Lucía se había mostrado receptiva a la idea de conocer a sus padres biológicos y que estaría disponible para reunirse con ellos en un par de días. El tiempo entre la llamada y el día de la reunión transcurrió como en un sueño para Miguel e Isabela. Ambos pasaron horas imaginando cómo sería Lucía, qué tipo de persona se habría convertido y cómo sería el momento en que la vieran por primera vez. Intentaban prepararse para cualquier reacción, pero sabían que, sin importar el resultado, estarían allí para apoyarla. Finalmente, el día llegó. Miguel e Isabela llegaron al lugar acordado, un parque rodeado de árboles y flores, un lugar tranquilo y discreto que Elena había elegido para que el encuentro fuera lo más natural posible. El ambiente estaba cargado de anticipación y el corazón de ambos latía con fuerza mientras esperaban la llegada de su hija. De pronto, vieron a una joven acercarse, acompañada por Elena. Lucía era una joven de cabello oscuro y ojos brillantes, y, a medida que se acercaba, Miguel e Isabela sintieron que la reconocían, como si los años de separación no existieran. Lucía los miraba con una mezcla de nervios y curiosidad, y cuando finalmente estuvieron frente a frente, Isabela no pudo contener las lágrimas. «Lucía, hija», murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. La joven la miró por un segundo, con una expresión de sorpresa que poco a poco se transformó en una cálida sonrisa. «Hola, mamá», respondió Lucía, con voz suave, mientras aceptaba la mano de Isabela. Miguel sintió que el corazón se le llenaba de alegría y ternura, y abrazó a su hija y a Isabela, formando, por primera vez, el abrazo familiar que siempre habían soñado. No hubo palabras suficientes para describir el amor y la gratitud que sintieron en ese momento.
pero todos sabían que finalmente estaban juntos y que esa reunión era solo el comienzo de una vida nueva y llena de esperanza. Miguel, Isabela y Lucía pasaron el resto del día juntos, compartiendo historias, risas y momentos que parecían sacados de un sueño, aunque sabían que aún había heridas por sanar y preguntas por responder. Los tres comprendieron que, finalmente, tenían la oportunidad de construir la familia que tanto habían anhelado. El reencuentro con Lucía fue como un bálsamo para las almas heridas de Miguel e Isabela. Los años de dolor y separación se desvanecían cada vez que miraban a su hija, viendo en ella una combinación de sus propios rostros y personalidades, como si la vida les hubiera devuelto todo lo que alguna vez perdieron. Con el paso de los días, la conexión entre los tres se fue fortaleciendo, y los lazos que nunca pudieron forjar en el pasado comenzaron a formarse de una manera natural y hermosa. Lucía era una joven alegre y amable, con un espíritu resiliente que reflejaba la fortaleza de sus padres. A medida que compartía con ellos, también se permitió abrirse y contarles sobre su vida, su infancia en el orfanato, la familia que la adoptó y cómo había sentido, en el fondo de su corazón, que había algo que le faltaba. Esa sensación la había impulsado a buscar sus orígenes, y aunque no sabía exactamente lo que encontraría, sentía una paz inmensa al descubrir a Miguel e Isabela. Una tarde, mientras estaban juntos en casa de Miguel e Isabela, Lucía tomó aire y les hizo una pregunta que había guardado desde el día de su primer encuentro. «Mamá, papá, ¿qué fue lo que sucedió para que nos separáramos por tanto tiempo?», preguntó con un tono de voz tranquilo, pero lleno de curiosidad. Isabela y Miguel intercambiaron una mirada significativa. Habían hablado sobre la posibilidad de contarle toda la verdad a su hija, y aunque sabían que sería doloroso, también comprendían que ella tenía derecho a conocer su historia. Miguel tomó la mano de Isabela, brindándole el apoyo que necesitaba para enfrentar el momento, y juntos comenzaron a narrarle los eventos que los habían separado. Lucía escuchó en silencio, mientras sus padres le relataban el accidente, el sufrimiento de Isabela y la manipulación de su abuelo, quien había hecho todo lo posible para mantenerlos separados. Al principio, la joven no podía creer que alguien pudiera ser capaz de tanto daño, pero al ver la sinceridad en los ojos de sus padres, comprendió el peso de la verdad. Su propio abuelo, un hombre al que jamás conocería, había sido el responsable de la separación que tanto dolor les causó a los tres. Al final de la historia, Lucía suspiró y les dijo con una sonrisa serena: «Sé que fue difícil y que pasamos por mucho para llegar hasta aquí, pero ahora estamos juntos, y eso es lo que realmente importa». Miguel e Isabela sintieron un alivio profundo al ver la madurez y el amor de su hija. Ella no solo los había aceptado como sus padres, sino que también había elegido ver el futuro con esperanza, dejando atrás el rencor y el resentimiento. Sabían que el dolor de esos años no se borraría fácilmente, pero también comprendían que habían recibido una segunda oportunidad para formar la familia que tanto deseaban. Con el tiempo, Miguel, Isabela y Lucía comenzaron a planear un futuro juntos. Hablaban de sus sueños y proyectos, de los viajes que harían y de las nuevas tradiciones que querían construir. La vida de lujos y privilegios que Miguel había dejado atrás no era un obstáculo para su felicidad, y, de hecho, se sintió más libre que nunca al saber que todo lo que tenía ahora era auténtico y compartido con las personas que más amaba. Isabela retomó su pasión por las flores, y juntos decidieron abrir una pequeña florería en el barrio donde se habían reencontrado. La tienda se convirtió en un símbolo de todo lo que habían superado, y de la belleza que podía surgir incluso en medio del dolor. Lucía también se involucró en el negocio, aportando ideas frescas y ayudando a sus padres a transformar la florería en un espacio especial, donde cada cliente se sentía bienvenido y rodeado de amor. Un día, mientras organizaban las flores en la tienda, Lucía los miró con una sonrisa y les dijo: «Sabes, esta es la familia que siempre soñé tener». Isabela se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. Sintiendo que sus propias palabras resonaban en su corazón, Miguel se unió al abrazo, y los tres compartieron un momento de gratitud y amor que parecía abarcar todos los años de separación y todos los momentos perdidos. En ese instante, supieron que finalmente habían encontrado el hogar que tanto anhelaban,
Un hogar construido con amor, con perdón y con la promesa de un futuro lleno de alegría. Con el paso de los meses, la florería se convirtió en un punto de referencia en el barrio. La historia de su familia, aunque conocida solo por unos pocos, inspiraba a los clientes que los visitaban, para todos. La tienda era un espacio donde florecía la vida, donde se celebraba el amor y donde cada flor representaba una nueva oportunidad de renacer. A medida que su familia crecía en amor y fortaleza, Miguel e Isabela comprendieron que su pasado, aunque doloroso, había sido necesario para llegar hasta ese momento. Y aunque sabían que los recuerdos siempre estarían allí, decidieron vivir cada día con gratitud, abrazando la vida que habían recuperado y, sobre todo, disfrutando de cada momento junto a su hija. Así, en la sencilla florería que ahora administraban juntos, Miguel, Isabela y Lucía empezaron a construir una nueva historia, una en la que el amor, el perdón y la esperanza florecían todos los días, recordándoles que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro siempre les pertenecía,